Bien, buen día. Estamos aquí hoy, damos gracias a Dios por esta mañana, por este tiempo de alabanza. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie. Había dicho yo ya el domingo pasado, creo que vamos a empezar una nueva serie. Y la idea de esta serie de mensajes es poder conocer más a Dios y, y de su persona, cómo Él es. Cómo eso afecta nuestras vidas, ¿no? Eh, entonces, hoy vamos a comenzar y vamos a comenzar con un tema, con un aspecto de Dios que realmente a mí me sorprendió en cierta manera porque estudiándolo pude ver que bueno, se encara de una manera que a veces quizás nosotros no lo tenemos pensado así. Y el tema que vamos a ver hoy es el tema de la santidad de Dios. Y a veces uno piensa en santidad, ¿no? Y bueno, piensa en uno de los aspectos nada más. Pero la santidad tiene dos aspectos y yo quizás quisiera hoy poder dar énfasis en uno de los dos y no en el otro, que es quizás el más común. eh, que, que a veces consideramos, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias primero en Isaías, y ahí tenemos un texto, eh, Isaías 57. Isaías 57, versículo 15. Hoy voy a leer en la Nueva Versión Internacional, así que si alguno tiene, vamos a leer de ahí. Quizás algunas veces vamos a ir a la Valera, pero vamos a estar en el Antiguo Testamento mayormente, en los Salmos, y vamos a ver alguna de esos eh, versículos, pero en la Nueva Versión Internacional, ¿no? Y dice Isaías 57, 15, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde del espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Y ahí tenemos la declaración de Dios. Él dice de él mismo que Él es santo. Dice, yo habito en un lugar santo y sublime. Mi nombre es santo. El excelso y el sublime, eterno, el que vive para siempre, dice, mi nombre es santo. Y cuando uno empieza a buscar, quizás en los libros de teología, alguna definición de santidad, cuando tengamos el PowerPoint ahí adelante, lo vamos a ver. La definición es que la santidad es... ¿No lo tenemos el PowerPoint? ¿No te lo pasé? Te lo pasé por WhatsApp. Cuando me preguntaste si tenía el USB, pensé que era porque te dije, no, no lo traje, pero te lo pasé por WhatsApp. Fíjate, en el WhatsApp está ahí. Eh, Cuando uno ve la definición de los libros, yo se la voy a leer y va a salir escrita ahí, pero después se la voy a tratar de traducir en cierta manera, en tratar de simplificarla un poco, porque tiene un montón de quizás palabras que para nosotros son medio difíciles, ¿no? Y dice que la santidad de Dios es la plenitud gloriosa de la excelencia moral de Dios, la plenitud gloriosa de la excelencia moral de Dios, que regula sus acciones y es la norma para sus criaturas.
Y después vamos a ver toda esa definición, la vamos a dividir en tres partes, porque hay tres elementos ahí. Pero te repito, la santidad de Dios es la plenitud gloriosa de la excelencia moral de Dios que regula sus acciones y es norma para sus criaturas. ¿Mm? Entonces, yo traté de agarrar y decir, bueno, a ver de qué manera podemos decirlo de otra manera que nos pueda resultar quizás más fácil de entender. Y traté, logré esto, quizás les sirva, quizás no. Y puse, la santidad de Dios es la máxima muestra de los valores morales de Dios, que observamos por sus obras y que Él le pide a sus hijos. Es la máxima muestra de su moralidad, esa es la santidad de Dios. Y les decía, ¿no?, que la santidad de Dios tiene dos aspectos, uno negativo y uno positivo. Y normalmente nosotros tenemos ese aspecto negativo. ¿Cuál es? Bueno, es que Dios está separado de todo lo que es sucio y todo lo que es malo, ¿no? Y ahí entramos en el primer elemento, el elemento de la definición, ¿no? Y cuando entramos a definir la santidad, lo primero que tenemos que entender es que esa santidad hace a Dios diferente a cada uno de nosotros. Dios es totalmente diferente a lo que es el ser humano. Y es totalmente diferente porque Él es santo. Creo que cada uno de nosotros reconocemos que no lo somos. Nosotros, vamos a ver más adelante, tenemos ciertos momentos donde nos portamos más santamente que otros, pero no somos perfectamente santos como Dios lo es. Perfectamente santos infinitamente, o sea, Él siempre es perfectamente santo. Y por supuesto que nosotros no lo cumplimos. Por eso Dios es diferente. Es diferente, distinto a cada uno de nosotros. Y como les decía recién, ¿no?, tiene dos aspectos. Y el aspecto negativo era, ¿cuál era que dije que era el aspecto negativo? Claro, estar separado de lo malo. Y ahora les hago una pregunta bien sencilla. ¿Qué es lo contrario de malo? Bueno. Y ahí tenemos el otro aspecto de la santidad. Porque hay algo interesante que yo pude aprender en esta, o recordar, o ver algo que quizás no había visto, es este aspecto positivo de la santidad. Que la santidad, que Dios, al ser separado de todo lo sucio y malo, digamos, no le queda otra opción que ser bueno. Entonces, un Dios que es santo, perfectamente santo, es un Dios eternamente bueno. Y eso es lo que hoy quisiera que podamos pensar, ¿no? Esa bondad es el carácter interno que tiene Dios, que lo impulsa a hacer todas sus acciones. Y ahí vamos a entrar en el segundo elemento. Pero antes de entrar en ese segundo elemento, ¿no?, vamos a ver en un momento donde Dios declara de sí mismo y muestra de sí mismo su gloria. Y ahora vamos a pensar un poquito en eso. Algunos dicen que esa bondad es infinita y es majestuosa. O sea, tiene una altura, no hay nada que pueda salir de Dios que tenga ninguna opción o pequeña suposición de maldad o de egoísmo de parte de Dios. No sé si alguno de ustedes, creo que no, pero quizás alguna vez haya vendido o ha tenido que trabajar con ciertos productos químicos,
Pero cuando uno vende los productos químicos, quizás alguno que esté en la farmacia, quizás Davo, o no sé, Pedro, capaz que en algún lado, cuando uno toma un recipiente y ese recipiente tiene algún producto químico, el que sea, ácido, clorhídrico, no sé, hipoclorito de sodio, lo que es el cloro, ¿no? Con el que se hace la lavandina. Todo ese tipo de cuestiones, ácidos, sales, siempre cuando lo ves te dicen al 99%. ¿Viste alguna vez que dijera al 100%? No, siempre es al 99%. Porque siempre se guardan un mínimo porcentaje de impureza que eso puede llegar a tener. Cualquier producto que vos compres, cualquier producto que adquieras, si lees la etiqueta, te dice ácido clorhídrico al 99%. Máxima pureza, 99%. Pero en Dios no hay un 99%, es el 100%. Y el aspecto positivo de la santidad que hoy quisiera que pudiéramos detenernos es en su bondad. Así que Él siempre es 100% bueno. Y siempre su motivación es buena, porque Él es 100% santo. Excelso. Maravilloso. No hay nada que le podamos reclamar a Dios de que nos haya ocurrido algo y no haya, o haya salido de algo que no sea de su bondad. Y yo sé que me estoy metiendo en un problema porque vos me decís, bueno, ¿y qué pasa cuando ocurren todas estas injusticias? ¿Y qué pasa cuando ocurren todas estas tremendos terremotos? Bueno, hay otra cuestión que no quiero, solamente se lo voy a explicar, se lo voy a nombrar nada más, no lo voy a explicar, pero sí te voy a decir una cosa. Dios le dio la libertad al ser humano para elegir, le dio libre albedrío. Y en esa libertad y en ese libre albedrío es que nosotros sufrimos las consecuencias del pecado y el egoísmo de los seres humanos y aún de nosotros mismos. Pero no podemos acusarlo a Dios de todas esas injusticias y maldades que sufrimos como si vinieran de parte de Él. Él, todo lo que Él hace está regulado por esa santidad y por esa bondad. Y en esa santidad y bondad también dio un cierto margen de libertad al ser humano para actuar y por eso sufrimos las consecuencias que estamos sufriendo. No por la bondad de Dios, sino por la maldad del ser humano. Cierro con esta explicación. Pregunto, ¿alguno se imagina dónde Dios pudo haber declarado su gloria y decir cómo Él es? ¿Alguien se acuerda? Es difícil la pregunta, así que no se pongan mal si no se les ocurre. En la creación, pero que se lo haya dicho una persona. Isaías 6, ¿y de dónde más? A una persona, ¿Quién? A Moisés, exactamente, ahí también. Y vamos a ir justamente ahí a Éxodo, porque ahí él le dice, y acá justamente vine con la nueva versión internacional, porque acá dice mi bondad. En la Valera dice mi bien. Pero vamos ahí a Éxodo 33. Y ahí está Éxodo 33 y está Moisés hablando con Dios, ¿no? Y lo va a mandar a hacer la gran obra, ¿no? De llevar al pueblo, ¿no? A la tierra prometida. Y entonces él le promete que va a estar con él. Y cuando llega al versículo 18, en el versículo 14, 15, dice, si tú no vienes conmigo. Bueno, llega el 18 y Moisés le dice, déjame verte en todo tu esplendor. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia con quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serla.
pero te voy a aclarar que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Y ahí le explica, andate a la roca, ahí en una cueva, yo voy a pasar, voy a cubrir mi presencia con mi mano y cuando pase, vos vas a salir y vas a ver mi espalda, pero no me vas a ver la gloria de frente, le explica Jehová, no lo explica Dios. Pero dice, yo te voy a dar pruebas de mi bondad. ¿Y cuándo fue esto? Bueno, en el otro capítulo, versículo 34:5, dice, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Y luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Y enseguida Moisés se inclinó hacia el suelo y oró al Señor y dijo, bueno, y siguió orando. Pero esta es la declaración de Dios mismo acerca de él. Dice, yo voy a pasar por ahí y te voy a dar pruebas de mi bondad y te voy a decir cuál es mi nombre y acá está. Yo, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable. Este es el bien, dice la Reina Valera del 90, te mostraré mi bien. Y no quiero detenerme en todo este versículo, porque ya este versículo, estos 2 o 3 versículos, esta declaración daría para un mensaje. Pero te voy a nombrarlas algunas cosas. Ese bien, esa bondad de Dios, esa santidad está formada por algunas cuestiones. Por ejemplo, Él es veraz y absolutamente honesto. O sea, no es una persona que miente, no es una persona que trata de engañarnos, no nos endulza. No sé, viste, a veces la gente nos quiere explicar algo y nos endulza para decir, bueno, no es tan así, qué sé yo, y trata de engañarnos. Dios es veraz y honesto. Dios es una fuente inagotable de justicia y sabiduría. Su santidad está formada por la ternura, la paciencia. Es totalmente suficiente para todos los que buscan su auxilio. O sea, cada persona que va a ir a buscar la ayuda de Dios, Dios es totalmente suficiente para suplir esa necesidad por lo cual esa persona va a su presencia a buscar la ayuda de Él. Dios es un Dios noble. Es un Dios noble y en su bondad le ofrece a las personas tener comunión con Él por una eternidad, a pesar de, como dijimos hace unos minutos, que nosotros no somos santos, pero Él es santo 100%. Y aún así es tan bueno, porque acordate, la santidad en el aspecto positivo es bondad, que cada cosa que sale de Él es una muestra de bondad y es tan bueno que no nos considera como somos. Hoy cantamos. Hoy cuando estábamos cantando, hoy estaba buscando, hoy estábamos cantando y decía que Él nos salvó por gracia. Qué bueno es Dios, decía la canción, ¿no? Qué bueno es Dios. Y Dios es tan bueno que a pesar de ser 100% santo, puro, Él con vida invita al ser humano imperfecto, con todos los problemas que tiene, lo invita a tener comunión con Él por una eternidad. Por una eternidad. Y ahí está. Esta es la declaración de la gloria y la definición de la santidad de Dios, y esto es lo que determina todo lo que hace el Señor. Esa santidad y esa bondad, esta lista de perfecciones, dicen los teólogos,
Es su única inspiración y su única norma de conducta. Él está inspirado en hacer todas las cosas en forma honesta, en forma justa, en forma sabia, en forma tierna, en forma paciente, en forma suficiente, en forma noble. Cada cosa que sale de Dios sale de un Dios santo que tiene estas características. Y cuando Él decide hacer algo, estoy seguro que lo primero que se debe preguntar, Él dice, esta acción que voy a hacer, ¿proviene de mi santidad o de dónde proviene? Si proviene de mi santidad, ¿es verdad? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es tierno? ¿Es paciente? ¿Es suficiente mostrándole que a una persona que si busca mi auxilio lo va a tener? ¿Es noble? Y Dios al responder todo eso de sí mismo, y cuando dice todo sí, dice, esto lo voy a hacer porque cumple con esta característica de la santidad de Dios. Ese es nuestro Dios. Por eso muchas veces, a veces lo decimos de otra manera, a veces lo decimos más simple, que no tenemos que desconfiar de Dios, que Dios es bueno, que podemos, bueno, alabarle a Él por todo lo que Él es y hablamos así. Pero hoy quisiera darle un pasito más, ¿no? Y decir, todo lo que sale de Dios sale de su santidad en el aspecto positivo, que Él es bueno, que Él es noble, que Él es veraz. Y a veces en nuestra vida no podemos avanzar en nuestra comunión con Dios porque no le conocemos. Y por eso quisiera que pudiéramos entender que esta serie va a tratar de que podamos conocer mejor a Dios para que podamos ir a su presencia sabiendo de que Él es santo, o sea, Él es 100% bueno. Y Él nos va a entender. Y Él va a siempre responder en base a estas características. Ahora, esto nos da el pie para entrar en el segundo elemento, que el segundo elemento es que esta santidad regula sus acciones. Regula sus acciones. O sea, todo lo que Él hace, como dijimos recién, está determinado por esta serie de características gloriosas que Él dice de sí mismo que tiene. Saben, la santidad de Dios, la santidad bíblica de Dios, es algo activo. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez leyeron o conocen un poco de los dioses hinduistas, ¿no? Y los dioses hinduistas también dicen de sí mismos que son santos. Pero ¿sabes qué? No hacen absolutamente nada por la creación, ni las criaturas, ni nada. Ellos están en un limbo, digamos, están con las manitos así, ¿no? ¿Qué hacen? ¿No? Están así. Ellos son santos, pero son santos porque no hacen absolutamente nada. Entonces, como no hacen nada, no se equivocan. Entonces son santos. Pero nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios que está sin hacer nada, dejando que el mundo se destruya. Es un Dios que actúa en base a esa santidad. Y esa naturaleza santa es la que le impulsa a hacer cosas buenas. ¿Qué cosas? Bueno, vamos a ver algunas rápidamente de cosas. En primer lugar, como les dije, Él es bueno. Él tiene devoción por lo bueno. Vamos a ver Salmo 145 y vamos a estar mucho acá en los Salmos, mucho no, pero tenemos los versículos, son todos en Salmos, así que no nos vamos a mover de acá. Salmo 145, 9. ¿Alguien lo puede leer? Si lo tiene. Muy bien. Bueno es Jehová. Fíjate el versículo 13 en adelante, la segunda parte. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. Y en esa bondad, fíjate lo que hace. Versículo 14.
El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Los ojos de todos se posan en ti y a su tiempo les das de su alimento. Abres la mano y les sacias con tus favores a todo ser viviente. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. El Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad. Él es bueno, Él es compasivo, Él está cercano a los caídos, Él sostiene a los agobiados. ¿Qué es estar agobiado? ¿Alguien sabe lo que es estar agobiado? Está cansado de sostener algo que está, ¿no?, sobre sus hombros, está agobiado. Dice Él que es santo, o sea, es bueno, dice que sostiene a los agobiados. Si estás con una carga sobre tus hombros, Él va a sostenerte si vas a su presencia, ayudarte a sostener esa carga que estás teniendo. Dice Él que levanta a los caídos. Dice Él que es proveedor de todos los que ponen sus ojos en Él. O sea, estás quizá dudando o estás teniendo alguna necesidad de provisión, pones sus ojos en Él y Él te va a proveer, porque dice acá, abre la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente, a su tiempo les das de su alimento. Es un Dios bueno, proveedor, misericordioso. Salmo 11. Vamos a repetir algo que acá está, ¿no? Dice, el Señor es justo en todos sus caminos. Pero vamos a ver el Salmo 11. Y ahí tenemos otro de los aspectos de esta santidad positiva de Dios. Dice, versículo 4, el Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos los examina. El Señor examina justos y malvados y aborrece a los que aman la violencia. Él, y acá no me quiero ir a la última parte, te quiero ir a la primera. ¿Sabes qué? Dios está mirando cada ser humano y dice que los examina. Y dice que los mira atentamente. Y Él es justo, dice versículo 7. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Tengo acá una frase. Dios mira favorablemente todo lo que se merece ser mirado así. Y lo que no, porque Él es justo. O sea que si Dios no te mira favorablemente, bueno, probablemente sea porque para Él y su justicia, su santidad, no es algo que pueda mirar en forma favorable, porque Él es justo y Él es recto. En tercer lugar, Él, y esto también lo vimos quizás en el 145, Él es paciente y es paciente de una manera constante. Vamos a Salmo 107. En el Salmo 107 tenemos a un Dios misericordioso, pero en forma paciente. Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, o sea, Él es santo. Den gracias al Señor porque Él es santo. Su gran amor o su misericordia, dice la Valera, perdura
para siempre. Versículo 15. Den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas al favor de los hombres. Versículo 19. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas a favor de los hombres. Versículo 31. Den gracias al Señor otra vez por su gran amor o su misericordia, ¿no? Por las maravillas a favor de los hombres. Versículo 43. Quien sea sabio y considere estas cosas, quien sea sabio que considere estas cosas y entienda bien el gran amor o la misericordia del Señor. Yo mandé un texto, creo que en el grupo de WhatsApp de la iglesia y en el del equipo, que decía, ¿no? La santidad de Dios nos tiene que llevar a una adoración, ¿no?, gozosa de lo que, pensando en el Dios que tenemos. Y era por esto. Porque acá uno lee, den gracias al Señor por su misericordia y por las maravillas que hace en nuestras vidas. Por eso es importante alabarle con gozo, con alegría, pensando en el Dios que tenemos. Un Dios que es paciente de manera constante. ¿Saben? Ayer, terminando el mensaje, los últimos detalles, encontré un mensaje de hace 10 años y un mes que se dio acá en Ferrari. En julio del 2014. ¿Quién estuvo acá en julio del 2014? A ver. Nosotros nada más. No hay ni uno, ni Leo también, ni Leo levantó la mano. No estaba en julio del 2014. Así que, Andrés, podés dar de vuelta ese mensaje, porque es tuyo. Ahora, no lo voy a dar todo el mensaje, pero te voy a dar los 3 puntos que Andrés dio ese julio del 2014, hablando de esa paciencia de Dios. Primero, refleja la sabiduría de Dios. Segundo, renueva el amor de Dios. Tercero, retiene la justicia de Dios. Y cuando te pones a pensar, y no lo voy a ver porque se nos iría muy largo, en el primer punto, por ejemplo, que decía refleja la sabiduría de Dios, hablaba de la historia de Moisés. En Hechos, ¿querés saber cómo Dios obró? No en Éxodo, anda a Hechos. Cuando Esteban está hablando antes de que lo apedreen y cuenta de los primeros 40 años de Moisés y los segundos 40 años de Moisés y los últimos 40 años de Moisés y cómo Dios fue obrando. Y vos decís, tardó 40 años, pero ¿sabes qué? La paciencia de Dios reflejó su sabiduría. Porque Moisés en los primeros 40 años no estaba listo, y en los otros 40 tuvo que aprender, recién a los 80 años estuvo listo. Y a veces tenemos que entender de que, bueno, Dios es paciente con cada uno de nosotros porque no estamos listos, ¿no? Eso es lo único que te voy a decir. Después, Andrés en algún momento volverá a predicar este mensaje. Mira, no hay nadie que el día que nosotros no estemos, agarrás y decís, acá no está lo del equipo. Porque en realidad lo único que estuvimos fue lo del equipo que vinimos de allá para acá. Todos nuevos. Ahora, último punto. Y este es algo que nos tiene que hacer meditar también. Dios odia lo malo. Habacuc 1:12 dice que tus ojos no pueden ver la maldad. Y ahí sí tenemos el aspecto negativo. Porque Dios, siendo santo, se transforma en un enemigo eterno y absoluto del pecado. A ver, si vos pensás o yo pienso
nosotros pensamos que podemos pecar alegremente y que no vamos a tener las consecuencias, bueno, estás equivocándote acerca de la santidad de Dios. Dios es un Dios bueno. Siempre todo lo que genera se lo genera desde su bondad, desde su santidad. Y Él siempre es bueno y siempre quiere lo mejor para nosotros. Por eso es paciente, misericordioso, nos apoya, nos anima, suficiente para lo que vamos a buscar y todo lo que escuchamos. Pero ojo, Él no puede ver el pecado en nuestras vidas. Y te voy a decir una cosa, en su bondad, Él va a obrar en sus hijos para sacar ese pecado, porque Él lo odia. Pero a ver, el castigo sobre el pecado no es punitorio. O sea, no es como cuando vos pasás el semáforo en rojo, ¿no? Entonces viene, tuviste una falta, te cobramos la multa, ¿viste? Punitorio. La disciplina de Dios hacia un hijo verdadero, la disciplina de Dios es para sacar el pecado de tu vida y de la mía, porque eso no es bueno. Simplemente eso. Él sabe que ese pecado te hace mal y te lo va a sacar tarde o temprano. Si sos su hijo, te lo va a sacar. Ahora, si vos pecás y Dios no hace nada, llega un tiempo que la verdad que uno puede dudar que realmente sea su hijo. Porque si Dios está dejándote pecar y no hace absolutamente nada para solucionar tu problema de pecado, sabiendo que eso es malo, y Él es fuente de toda bondad, bueno, hay algo que no funciona en la ecuación. Si no está haciendo nada, Hebreos dice que Dios, al que es su hijo, lo disciplina para sacar lo bueno. Al que no es su hijo y no disciplina, no es hijo, sino bastardo. Ojo. Ahora, la definición hablaba de lo que era Dios, decía que eso regulaba todas sus acciones, pero también dice que es una norma para las criaturas. Y ahí tenemos el tercer elemento de la santidad, que es la demanda de la santidad. Y dice, como Dios es bueno y desea hacer bondad en todas sus obras, para formar un mundo bueno, el deseo, la meta, la motivación que tiene siempre ese Dios santo es hacernos a nosotros como Él, personas santas, que también puedan tratar o sean instrumentos que transformen al mundo a un mundo a la manera de Dios, o sea, un mundo bueno. Por eso no vamos a buscar los versículos porque son quizás conocidos, algunos lo hemos aprendido de memoria, pero Dios dice en 1 Pedro 1:15, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Ahora, sean honestos, yo voy a ser honesto con ustedes. Cuando leía ese versículo decía, me tengo que separar del pecado, me tengo que separar del pecado. Sí, bueno, es el aspecto negativo, pero nunca, ¿alguna vez pensaste en el aspecto positivo? De decir que cuando Él decía, sé santo porque yo soy santo, te está queriendo decir también, hacé cosas buenas como yo hago cosas buenas. Por eso Efesios 2:10, ¿no? Dice que la salvación es por gracia, ¿verdad? Y cuando llega, Efesios 2:8, 2:8, 2:9, cuando llega a 2:10, dice, para que anduvéis por ese camino de ¿qué? Buenas obras. Nos salvó para que hiciéramos un camino de buenas obras, porque Él es bueno. Él es bueno. Por eso es la norma. Él no te lo pide para hacerte sufrir, Él no te lo pide para que seas un amargo, Él no te pide para que nos vivamos quejándonos, para que decir, ¿por qué? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Por qué habré aceptado a Cristo como Salvador? Ahora tengo una lista de no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo... Olvídate de eso. Si Dios te dice que no podemos hacer esto, es porque proviene de una motivación de santidad que te dice,
yo quiero lo bueno para vos, lo mejor, y esto no es lo mejor para vos. Y vez tras vez fracasamos, sufrimos las consecuencias y a veces somos tan duros que no nos damos cuenta y seguimos, total. Nos olvidamos de las consecuencias, entonces pensamos que nunca tenemos consecuencias. En el hombre no existe la santidad perfecta. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Sabes? Cuando en el Antiguo Testamento, porque anduvimos todo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel dijo que quería servirle a Dios, siempre el profeta de Dios le decía, ustedes no pueden servir a Dios, Dios es santo, no le pueden servir, ¿no? 1 Samuel 2:2 dice, nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Cuando en Josué, el pueblo de Israel les dijo a Josué que querían servirles, al final de Josué 24, él dice, en un momento, ustedes no le van a poder servir porque Él es santo. Josué 24:19. Entonces Josué les dijo, ustedes son incapaces de servir al Señor porque Él es Dios, santo y celoso. Entonces uno se puede terminar desanimando, ¿no? Diciendo, ¿cómo vamos a servir? No podemos servirle. ¿Cómo vamos a servirle si Él es santo y nosotros no somos? ¿Cómo hacemos? Bueno, la verdad es que para ayudarnos a poder lograr esa meta de servir a Dios y poder servir a un Dios santo, 100% bueno, es que Él nos proveyó la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces Él nos sella con el Espíritu Santo. Estamos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Mientras estemos en plena comunión con Él, vamos a estar dentro de ese proyecto. ¿Sabes? Es algo tremendo pensar que nosotros no estamos solos y que somos parte de este propósito eterno y divino de hacer un mundo bueno, un mundo santo, como el que Dios quiere hacer. O sea, Dios nos llamó a cada uno de nosotros y nos quiere hacer a nosotros ser instrumentos de bondad. Y eso a veces nos tiene que humillar, porque sabemos que estamos lejos, que luchamos y muchas veces fracasamos. Pero animémonos pensando de que Dios a sus hijos los quiso ser parte de este proyecto. ¡Qué bárbaro! Si alguien estuviera esta semana y te preguntaría en tu trabajo, en tu estudio, en el colectivo, en el barrio, en donde fuera, te preguntara, ¿en qué proyecto estás involucrado? ¿En qué proyecto estás involucrada? Vos le dirías, estoy en un tremendo proyecto eterno superior a cualquier otra cosa. Y vos dirías, wow, te diría el otro, ¿qué proyecto es? ¿Vas a ser parte de una gran empresa? ¿Vas a estar trabajando en Vaca Muerta? ¿Vas a ir ahora a Sierra Colorada a armar el nuevo puerto que van a sacar la gas? No, ¿sabes qué? Estoy en el proyecto divino, eterno de Dios, de hacer un mundo santo y bueno como Él es. Y Él ha tenido tanto amor y misericordia para con nosotros que nos invita a ser parte de ese proyecto. Queda en nosotros decidir qué vas a hacer. Porque como les dije en medio del mensaje, Dios nos da libre albedrío. Él no hace robot, Él no obliga a nadie.
Él te da siempre la libertad de elegir. ¿Qué vas a elegir? ¿En qué proyecto vas a estar? ¿Vas a estar en el proyecto de Dios? Él quiere hacer un mundo santo, santo positivamente, lleno de bondad. Por eso nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar y vamos a terminar. Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu consideración para con cada uno de nosotros, teniéndonos presente para poder ser parte de tu plan eterno, de tu proyecto. Señor, no lo merecemos, que nunca vamos a llegar a tu nivel de santidad. Realmente estamos tan lejos, pero tú en tu amor y tu misericordia, pacientemente, como veíamos hoy, nos llamas, nos invitas, vez tras vez a ser parte de ese plan, a ser parte de ese plan, a ser parte de ese plan. Ayúdanos, Señor, entonces, a pensar en esto en todos los días de nuestra vida, en esta semana que comenzamos, en poder ser un instrumento tuyo para poder cumplir con ese plan de una bondad tan majestuosa que muestra tu santidad, porque tú eres un Dios bueno. Señor, dejamos nuestras vidas y todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.